Evocar el nombre de Joss Whedon hoy en día es abrir las puertas de una polémica, pero hace unos cuantos años su nombre era sinónimo de calidad, siendo por ejemplo el creador de Buffy la Cazavampiros o de su famosísimo spin-off Angel, de series no tan conocidas como Dollhouse o de verdaderos clásicos de culto como Firefly. También alcanzó el éxito con uno de los mayores hitos del MCU, el cual fue ni nada más ni nada menos que Los Vengadores. Sin embargo, su caída en desgracia arrancó concretamente con Age of Ultron, la segunda de Vengadores, por dos motivos. El primero fue por unas líneas bastante machistas que hacía el personaje de Black Widow, diciendo que se sentía un monstruo básicamente porque la habían esterilizado en el Cuarto Rojo, donde criaban a las viudas negras. Y después porque la película no fue lo esperado, acusando él justamente a las imposiciones de Marvel, cosa que recuerda bastante también a Sam Raimi con Spider-Man 3 de Sony, así que probablemente haya sido así. Sin embargo, todo se desató para este director cuando formó parte de la complicadísima primera versión de la Liga de la Justicia del DCU, la competencia, reemplazando a un Zack Snyder que había dejado todo casi terminado pero que tuvo que abandonar la producción por una tragedia personal. Desde ya se ha hablado mucho de la Liga de la Justicia, de esa primera versión, la de Whedon. No hay mucho que decir salvo que fue un fracaso y que encima después saltaron un montón de prácticas bastante poco profesionales de las cuales se lo acusaba, siendo el principal acusador, o por lo menos la principal potencial víctima, Ray Fisher, quien interpretó a Cyborg, diciendo que era un maltratador, un sexista, bueno, un montón de cosas que no vienen a cuenta. Joss Whedon también tuvo su paso como escritor de cómics, siendo uno de ellos quizás el más memorable, el título de Astonishing X-Men Volumen 3, que justamente lleva el título de este video. Lo tenemos que ubicar, como en muchos otros videos, a la época donde Morrison agarra a los X-Men y cambia el status quo de la colección, en parte metiendo sus alocadas ideas, las cuales cada tantos videos son motivo de charla, pero también haciendo un aporte estético que se alineaba con lo visto en el cine, teniendo en cuenta que la película con actores reales estaba teniendo bastante éxito. Terminada la era de Morrison, se le ofrece una colección paralela, es decir, no seguir con la principal, que había sido la X-Men iniciada en los 90 y que se había retitulado New X-Men con el paso de Morrison, sino abrir una serie nueva, como fue por ejemplo la Extreme X-Men de Claremont, una serie más. De hecho, ese periodo se caracteriza por bajar un poco la cantidad de series satélites intrascendentes, como lo habían sido en los 90, no sé, X-Factor, Generación X, X-Men, etc. Y tener más colecciones del grupo principal, teniendo en cuenta que para ese punto sobraban miembros y habría que repartirlos, aunque Wolverine estaba en la gran mayoría. ¿De qué trataba entonces esta serie? Bueno, básicamente teníamos a este grupo en el post-Morrison, volviendo a un look bastante más familiar y bastante más colorinche, y permitiéndosele a Whedon traer del olvido a unos cuantos personajes. Olvido que no fue tan así, pero sí hablamos de imprescindibles de las colecciones mutantes, como lo son por ejemplo Coloso o Kitty Pryde, quienes habían sido parte de la gloria de Claremont, siendo el caso de Coloso uno de los que se sumaron en Second Genesis, ese relanzamiento que se hace justamente a partir de que un grupo de X-Men más viejos y de procedentes de diferentes partes del mundo van a rescatar a 4 de los 5 X-Men originales a Krakoa y después se quedan, digamos, como el grupo principal. Uno de ellos era Coloso. Y después Kitty Pryde sería uno de los personajes originales de la época de Claremont, siendo una creación de Claremont. Es uno de esos tantos X-Men femeninos, vamos a decirle X-Woman, porque X-Men es hombres, está bien. No suena tan bien. De esas X-Woman a las que él supo dotar de una personalidad fuerte e interesante, poniendo años después en una suerte de encrucijada Marvel, porque con un cambio de época y una necesidad de poner un poco más a las mujeres en el frente, todos los personajes interesantes eran los escritos por Claremont, que por cuestiones de las propiedades fílmicas estaban en manos de Fox, entonces Marvel no los quería usar y tuvo que usar otros personajes mucho menos desarrollados y mucho menos interesantes. Pero bueno,
Sin lugar a cuentos, uno de ellos fue justamente Kitty Pryde, quien supo volverse uno de los primeros juniors de las colecciones X-Men, puesto que por ejemplo después ocuparía Júbilo en los años 90, y que después de The Fall of Mutant, que fue un evento que afectó a las dos colecciones mutantes que había en ese entonces, no, a las tres colecciones mutantes que había en ese entonces, porque estaban Uncanny X-Men, que es la que había arrancado allá en los 60 con Stan Lee, teníamos a X-Factor, que era este regreso del quinteto original, y también estaban The New Mutants, que andaban flotando por ahí, pero que por ahí están un poquito menos conectadas que las otras dos. Concretamente en Fall of Mutants, el grupo de X-Men de ese entonces, o una buena parte del grupo de X-Men de esa parte, porque había otros que habían quedado, se estaban recuperando, si no me falla la memoria, de los hechos de la masacre mutante, donde por ejemplo Nightcrawler y Kitty habían quedado heridos. Los que estaban sanos, entre comillas, pelearon contra una entidad sobrenatural que se llamaba el Adversario, la cual apareció brevemente en la serie de X-Men 97, así que quien por ahí no lo tiene tan visto de los cómics, sí lo tiene de esa participación, de ese capítulo puntual de la serie X-Men 97. Bueno, los X-Men ayudan a Forge, se pelean y entre comillas mueren y son revividos por una suerte de diosa, quienes les da la oportunidad también de ser como invisibles a radares y cosas así, medio falopas, pero es que los X-Men aprovechan para trabajar desde la clandestinidad. Entonces los personajes que no habían participado de esa pelea se comen el cuento que estaban muertos, y en el caso de Nightcrawler y de Kitty se van a Excalibur, grupo al que después en los años 90 se sumaría Coloso también. Entonces, volviendo un poco al presente, Coloso y Kitty habían estado ausentes durante el boom de los X-Men en los 90, producto de la alineación de la serie animada basada en los diseños de Jim Lee. Volvieron en la última parte de los 90 sin causar demasiado impacto, y en el caso de Coloso incluso falleciendo en un sacrificio, eso sí, para erradicar el virus del legado, siendo hasta ese entonces su punto final. Bueno, en esta historia Kitty regresa, convocada curiosamente por Emma Frost, quien había hecho todo un camino de redención desde las páginas de New X-Men, culminando en realidad un proceso que había empezado en los 90 en Generación X, pero que siempre había estado ahí como al costado. Nunca había interactuado mucho con los X-Men. Bueno, a partir de New X-Men se integra con el grupo principal, pasa todo esto, que empieza un romance con Cyclops, que se consolida cuando fallece Jim, y ella es la que pide que justamente venga Kitty al grupo. Ella y Kitty tienen problemas personales porque básicamente las dos fueron introducidas originalmente en la misma historia, y Emma la secuestró a Kitty, que era una niña. Entonces desde ese entonces que la odia. Y ese odio se mantiene a pesar de que son los dos adultos. Pero después se revela que en realidad Emma la convocó justamente para que fuera un contrapunto por si ella perdía el control. Recuerden que los psíquicos a veces son medio inestables. Entonces a ella le gustaba tener en el grupo una persona que no confiara en ella. Así de retorcidas. Bueno, concretamente esta alineación está compuesta entonces por Cíclope, por Bestia, por Emma Frost, por Wolverine, que no puede faltar nunca, en principio por Kitty, y al final del primer arco descubrimos, cuando no, que en realidad Coloso no estaba fallecido, sino que estaba prisionero de un grupo de antimutantes que lo tenían encerrado. Bueno, lo rescatan, y este primer arco justamente trata de este grupo que era una suerte de cura mutante, plot que después se usaría para la tercera película de X-Men, dicho sea de paso. En este primer arco también tenemos la introducción de SWORD, que es esta organización, esta rama espacial de S.H.I.E.L.D., que después veríamos por el resto de las colecciones de Marvel en general hasta el presente. Después tenemos un segundo arco donde se introduce a Danger, que no es más ni nada menos que la sala del peligro de la habitación, quien cobra conciencia al estar hecha en parte por tecnología Shi'ar. Después tendríamos un tercer arco donde aparece un supuesto concilio de villanos como Lady Strike, Cassandra Nova, Sebastian Shaw, que en realidad termina siendo solamente un residuo mental de Cassandra Nova en la psiquis de Emma Frost, que supuestamente se impregnó durante los hechos de E de Extinción, es decir, cuando vuelan al carajo a Genosha, y culminando con un último arco que se venía construyendo desde el principio, que es la invasión de un grupo extraterrestre. Por eso es la participación de SWORD en todo este arco, donde una bala en teoría va a atravesar a la Tierra y Kitty se sacrifica para hacer que traspase la Tierra con su poder mutante, y en el proceso queda ella atrapada en la bala y se va a dar vueltas por el universo de la bala. Así, un plot de lo más falopa. Pero bueno, ahí terminarían los 24 números que por lo menos fueron los escritos por Whedon. Después la serie seguiría, si no me falla la memoria, creo que hasta el, no sé, hasta el 100, una cosa así. Obviamente le perdí el rastro.
porque, digamos, los arcos más importantes son estos primeros. ¿Qué decir de este run? Es bastante fresco. Toma lo que había planteado Morrison, de tener una escuela llena de chicos. Por ejemplo, en el primer número se nos presenta a la mutante japonesa Armor, quien después permanecería en el título hasta el presente, siendo por ejemplo la protagonista del anime de X-Men, que salió hace unos años. Tenemos un plot muy triste donde hay un personaje que pierde los poderes en el primer arco y que después se suicida. La verdad que me gustó bastante, o sea, fue como que venía en un tono bastante amigable el cómic y con eso me quedé como, encima era el mejor amigo de Armor, así que impacta profundamente a ese personaje lo que pasa. Si quieren saber qué pasó con Kitty Pryde después, se los digo porque seguramente más de uno se habrá quedado con la duda. Lo rescata Magneto en el arco de Utopía un par de años después. Así que bueno, esto fue un video repasando los Astonishing X-Men de Joss Whedon. Ahora me toca preguntarles si lo leyeron, qué les pareció, tienen un buen recuerdo de esta época, después de Morrison, digamos. ¿Qué les parece en contraposición con lo que hizo Morrison? ¿Les gusta más? ¿Les gusta menos? Si quieren hablar de Joss Whedon, se los tomo también. ¿Qué opinan de él? ¿Quieren hablar de alguna de sus polémicas? Son todos invitados. Y ya saben, si les gustó el video, les voy a pedir un merecidísimo like. Y si pudieran compartirlo, muchísimo mejor, que ayuda a que el canal siga creciendo. Y cuanto más crezca el canal, más videos como este puedo traer. Por último, si este es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas. Así podés ver el resto de los hermosos episodios que componen esta serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.